5 años acreditada. Presenta. En Buen Chileno Presidencial. Comenzando esta edición de Buen Chileno, totalmente en vivo y en directo en el Estudio 10 de Canal 13, transmisión simultánea con Tele 13 Radio y T13 Móvil, en Buen Chileno Presidencial, como todos los martes, saludando a nuestros panelistas de siempre en Buen Chileno. Mariana Elwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Sergio Melnik, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gloria de la Fuente, buenas noches. Francisco Covarrubia, muy buenas noches. Buenas noches. Están todos más elegantes que nunca, pero particularmente Pato Fernández. Y de Pato, buenas noches. Muy buenas noches, la yegua el Tony. Más elegante que la yegua el Tony, todo para recibir al tercero de los candidatos presidenciales que vienen al bloque, al ciclo de En Buen Chileno Presidencial, el candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami. Marco, muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Una pregunta más personal de partida. Tu hija sufrió un incidente, un asalto este fin de semana, tuvo un golpe importante en la cabeza. ¿Cómo está? ¿Cómo? Mejor, fue durísimo y como todos los golpes uno los siente más fuerte después y, en fin, está mejor hoy, estuvo muy mal ayer, antes de ayer. ¿Cómo le saltaron y en la fue, casa? no a la salida, En el centro de Santiago, ¿no? a la salida a la 1:30 de la mañana, 4 tipos encapuchados con pistola, los encañonan a 3 jóvenes y a ella le pegan con la pistola en la nuca y queda una herida grande y ha sido muy impactante, pero muchos chilenos conocen, no quiero aprovechar este minuto pero todos lo sabemos, tenemos un problema con la delincuencia, sobre todo sobre el tipo de delito. Impacta mucho, pero no porque sea ella, impacta mucho que a la 1 de la mañana, 5 encapuchados por una cartera, es lo que uno ve en Pedro Aguirre Cerda, algunos saben que ocurre en todo Chile. Hoy día hay una noticia aún más impactante, la de los sicarios en Alto Hospicio, que es un grado ya superior, un sicariato. A mí me preocupa, después hablaremos, supongo, de qué estamos afrontando en materia de delincuencia, que no es un tema solo de cantidades, sino de tipos de delitos. Pero hay una persona que mataron por 20 lucas. por eso, me duele, nos impacta, estamos impactados. Te agradezco la pregunta, agradezco a Carolina Goich, a Beatriz Sánchez y a José Antonio Cast por escribir y a través de ellos a cientos de personas que no han escrito. Pero Fernando hoy está mejor. No está bien, pero está mejor. Vamos a hablar sobre el tema de la delincuencia. Por cierto, partimos con las preguntas cortas, preguntas binarias, de respuesta binaria, respuesta sencilla, rápida, en una palabra. Marco Enríquez Ominami, ¿alguna vez dijiste? Soy un experto, un balazo para la finta. Muy bien, estupendo. En algún momento dijiste que tenías problemas entre ser francés y ser chileno, que Santiago te gustaba menos que París. En fin, la pregunta es, ¿Santiago o París a esta altura? Santiago. De todas maneras. Siempre. Muy bien. Gloria de la Fuente. ¿Nicolás Maduro o Evo Morales? Buena pregunta esa, explicaré después. Ninguna de las anteriores. No, tiene que elegir una. Estamos en el juego. Al menor juego. Es que es difícil, porque son dos contextos completamente Y distintos. si fuera fácil no te lo preguntaría. Claro. Exacto. De repente hay preguntas que no tienen sentido, porque un presidente de Chile va a tener que entenderse con ambos. Con ambos. Sergio Melnik. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Suponte que no tienes otra opción. Ya. Y tienes que nombrar un ministro de Hacienda. Sí. ¿Arena o Valdés? Buena pregunta. Valdés. Uy, qué tranquilidad. Mariana Elwin, pregunta en una palabra. No, yo quiero preguntarte si Lula y Cristina son corruptos o no. Yo no soy juez. Usted tampoco. Dejemos que la justicia zanje. Si no, imagínense. Si cada uno se transforma en juez, además, jueces internacionales, tendríamos un problema. Francisco Covarrubias, en una palabra. En una palabra, me gustaría saber si Miguel Enrique está mejor representado en Marco Enrique Ominami o en Eduardo Artés. Inés Enríquez, mañana te va a sorprender. La hermana de Miguel Enríquez, que lo conoció más que cualquiera, te va a sorprender mañana. Subiremos a redes sociales un video donde ella explica cómo votaría Miguel Enríquez. Es la que mejor lo conoce. ¿Y votaría por? Marco Enríquez. Pato Fernández, en una palabra, con Marco Enrique Ominami. ¿Nueva mayoría o Frente Amplio? Yo te diría, buena pregunta, difícil. Más bien nueva mayoría. ¿Sabes por qué? Porque creo que en una coalición, ya hablaremos de eso, hiperdegastada. Creo que los líderes del Frente Amplio han cometido un enorme error. Pareciera que el tiempo comenzara con ellos. Y aquí hay un candidato que tiene defectos, pero tiene un mérito. Ha aprendido algo. Quiero ser presidente a partir de mis traumas, mis cicatrices y mis errores. Pero yo creo que la política de alianza es clave. Entiendo mejor, hoy día escucho, más atento a la nueva mayoría, más humilde, yo también, que unos líderes de Frente Amplio que creen que solo lo pueden todos. Retomemos ahí mismo, ahí terminan las preguntas cortas. Buenísimo. A propósito de eso,
cometen un error los de la nueva mayoría, perdón, los del Frente Amplio, y los de la nueva mayoría cometen un error al nombrar a Alejandro Guillé como su candidato, porque hoy en la franja de propaganda publicitaria, de propaganda electoral, tu franja se tiró con todo contra Guillé. Hemos publicado más de 10 libros de propuestas, por tanto hemos dicho que lo programático es esencial, pero vamos a aprovechar la franja para marcar también nuestras posiciones. Yo no debo decirle a la nueva mayoría lo que debe hacer, como ellos no deben decirle al PRO lo que debe hacer. Sí me parece que yo he hecho varios llamados a la unidad, distinto a lo que hice el 2009, distinto al 2013. Había un spot mío que decía Marco aprende, he aprendido cosas. Pero a la misma hora que llamo a la unidad y que anuncio, y lo he dicho en un debate presidencial el viernes pasado en la Archi, que usted mismo por lo demás fue uno de los interpeladores, y usted es testigo, me puede desmentir, 4 veces. 4 veces. Le dije a Alejandro Guillé que yo estaría en la unidad en la segunda vuelta, que aportaría incluso todo mi equipo. Pero a la misma hora que llamo a la unidad, digo la verdad, o al menos la busco. Y no me parece justo para el socialismo de Allende, para el progresismo de Lagos, para Michelle Bachelet 2005, que Alejandro Guillén no aclare por qué prefería a Piñera en 2009. Yo te puedo decir dicho por él. Yo sé, me imagino que en tu calidad de vocero de Piñera no tengo duda, pero a mí me parece que es bueno que la gente también sepa, y yo afirmo con propiedad, que no votar por Lagos en primera vuelta en 99, no votar por Michelle Bachelet en 2005, y el 2008 cuando tienes una oportunidad de ayudar a que gane Frey. El 2005 no podía votar. El 2009 podía votar según Chile Fact Check, podía votar, pero no da lo mismo. Lo que importa es otra cosa. Pero tú es lo que intentó hacer, y esto es lo grave, que a mí me parece delicado. A la misma hora que llamo a la unidad, no voy a dejar pasar algo. Pato es testigo. Yo trabajé para muchos canales, era un electrón libre, un provocador, un niño terrible, como tú mismo, entre comillas, televisivamente, tú me conociste en Focus Group hace 20 años. Hace justo 20 años. A mí me parece que Alejandro Guillé, y lo digo con toda responsabilidad, cometió 2 errores. Uno el viernes, de no responderlo a la unidad, escaparse, no jugar en grande, cuando aquí hay dificultad en América Latina, hablaremos de eso, para las ideas de centroizquierda. Pero más grave aún es no aclarar por qué le parece mejor presidente Piñera para el 2009, y lo dice en una entrevista. Es un piñerista del 2009, cuando no votó por Bachelet, pero no se expresó a favor de ella. No votó por Lagos, no se expresó a favor de él. Yo entiendo, estaba Hirsch, tampoco le gustaba el 2005. Bueno, estaba Gladys Marín en el 2020, tampoco le gustó. Y el 2009 estaba yo, y estaba Arrate. Ninguno. ¿Es posible la unidad única que interviene si las él cosas es para así, decir, Marco? la única que él dice, pero espérate, es más delicado. Él llega a decir que le gustaba Piñera para presidente el 2009. Ante otro debate yo le pregunto, y lo hago con cara, créeme, sin ironía, ¿por qué usted llama a votar por Piñera el 2009? Y me responde, lo haría de nuevo si Piñera me presenta un proyecto posible. Yo quiero decirle al pueblo de centroizquierda, al votante de la nueva mayoría y del Frente Amplio. Yo he competido lealmente con Sebastián Piñera, respetuosamente el 2009. Duro. Hoy también. Nunca he creído, perdón para ustedes, pero nunca he creído que Sebastián Piñera sea una opción. En mi radar nunca. Y eso que sí creí, que la alternancia era legítima. Ya, Marco. Que el mundo no se derrumbaba, pero ya, decir la verdad me parece a mí, o buscarla. Pero se sigue de lo que estás contestando, que parece más difícil apoyar a Guillén en segunda vuelta que lo que fue apoyar a Fred Ruiz Tagle en segunda vuelta del 2009. Así es. Francisco Covarrubias. Quiero, si me permite, porque esto es un tema hiperdelicado para nosotros, los de centroizquierda. Sí, creo que antes del viernes, la unidad era más posible que después del viernes. Creo que después del viernes la unidad está en problemas. Se me hace a mí muy difícil Francisco. votar por alguien que le gustaba más Piñera que Frey, que Arrate. Alguien que en el fondo expresó en esa entrevista, léanla. No es que apoyaste a Frey tampoco el 2009. Voté por él. Candidato al 20%. Bueno, son interpretaciones de analista. El hecho es que llamé a votar por él, ya lo hablamos, no repitamos por bueno, se nos va a ir el público. es más difícil ya lo aclaramos, ya lo aclaramos. Es lo que ha dicho Marco Enrique Minami. Francisco, no son también interpretaciones. No está la entrevista. No, pero... No está la entrevista. Tú te has quejado mucho que te sacas de contexto. ¿Quién va a dudar que Guillén es una persona de izquierda? Yo. No, yo no. Tengo elementos. Yo también, pues yo trabajé con él años y claramente es de izquierda. Puede ser que nos guste más, nos guste menos, pero él es una persona de izquierda, yo te diría, orgulloso de ser de izquierda, ni siquiera, no es un tema que de segunda vuelta, ¿no? Pero antes del viernes... ¿Puedo responderle? Sí. Yo atiendo
que para tu candidato Piñera es mucho más entretenido debatir con Guille, que el día viernes le dijo jefe en un debate. Atiende con una elección más fácil. Y yo leo los gestos de Guille en esta elección y me impactan, me preocupa. Cuando todos proponemos la unidad, él no quiere. Cuando todos proponemos primarias, no se pronuncia. Cuando proponemos, interpelamos a Piñera. Bien o mal. Marco, yo estoy dispuesto a la crítica. Tu campaña ha sido, no nos acompaña. Marco, tu campaña ha sido bastante más agresiva que la del resto de los candidatos. Primero fue Piñera el blanco de la campaña. De hecho, tu primera franja fue enfocada en Piñera. Ahora Guille. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que representa hoy Marco Enrique Ominami cuando hay 6 candidatos que van desde la centroizquierda hasta la izquierda? ¿En qué se diferencia Marco Enrique más allá de la provocación, digamos, al resto de los candidatos? Y de la facha. ¿De la? La facha. La facha. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Bueno. O sea, muchas. Si quieres vamos uno por uno, pero no se trata de hablar de en género. una palabra, o sea, en el fondo... Pueblo. ¿Cómo? Pueblo. ¿Qué significa eso? No sabes lo que es el pueblo. No, pero ¿qué significa? Para decir que es decirme a la calle. Quilicura, claro, el esfuerzo. Yo vi 2.500 personas el día domingo. Una conexión espectacular. Y quiero hacerte una anuncio. ¿Pero en qué se diferencia eso con Beatriz Sánchez? Que no la veo. No la veo en la calle, no la veo desplegada. No, pero déjame decirte algo. Estamos hablando de las propuestas. Voy. Me preguntó en una... Me piden una respuesta, se la doy. Titular. Pueblo. Bueno, me hiciste una pregunta con titular. Ya, desarrolla. Déjame desarrollar. ¿Ya? He recorrido como poco este país. Hoy estoy, créeme, muy intensamente en la calle conectado con los más pobres. Y yo creo que efectivamente, y no me peleé con las encuestas, puede que digan la verdad las encuestas. Depende de una sola cosa. Que los más jóvenes, los más pobres, no se compren el loto ni el quino ese día. Porque el transporte público es caro. Si se compran el quino y no van a votar, yo creo que las encuestas dicen la verdad. Va a ganar Piñera. Si votan masivamente los más pobres, la clase media, que busca una respuesta distinta a la que ya tuvo con Piñera, a la misma hora que Piñera va primero, démoslas por verdaderas las encuestas, está mostrado que el 60% de los chilenos no quiere a Piñera. Yo creo que el más preparado, el que tiene más ganas, más programa y que está más conectado con mis compatriotas soy yo. Y estoy hambriento de ser presidente de los más pobres y los más jóvenes y de todos los chilenos. Y he tenido una conexión con nuestro pueblo. Espectacular. Yo te quiero pedir un favor. Regálame 2 horas tuyas y ven conmigo. Por favor, ven. No quería llegar a contigo. Gloria La Fuente. No pasaría bien, fíjate. Eso era, sí, pero eso era muy creíble probablemente el 2009 y el 2013, cuando Marco Enrique Ominami representaba esa novedad que en el fondo probablemente todo el mundo esperaba a partir de un proyecto de la concertación que hay que asumir que estaba bastante desgastado a esas alturas del partido. Pero a estas alturas del partido, movimiento estudiantil mediante, una serie de escándalos además de corrupción que han afectado al mundo político en general, eso ya parece menos creíble. Y Marco Enrique Ominami también ha sufrido probablemente los avatares de aquello. ¿En qué te hace, o qué crees tú, con qué haces una autocrítica, digamos, respecto a aquello que te ha afectado en los últimos años y que evidentemente plantea tu candidatura en una situación muy distinta a la que fueron las 2 veces anteriores? ¿Tú fuiste vocera de Ricardo Lagos? Así es. Yo creo que tú cometiste un error gigantesco. Yo sé que eres laguista y me parece que estás en tu derecho, pero Lagos se asustó con las encuestas. Yo no. Yo creo que Lagos debe haber competido. Habría sido un honor competir con Ricardo Lagos. Probablemente de los más preparados que hay en Chile. Ricardo Lagos, si nos está viendo por televisión, yo creo que contigo cometió un error. Tú debiste haberlo convencido. Tú cometiste un error. Tú te asustaste con la encuesta, yo no. Voy de nuevo. Yo creo que él no se asustó con las encuestas. Lo que yo creo que le pasó a Ricardo Lagos finalmente es que terminó pasando en que... Su partido no solo el partido, sino que finalmente él quiso ser un candidato a la unidad y eso claramente no ocurrió, no fue posible. Ahora, no quiero que hablemos... Pero su partido votó por Guille. Sí, pero ahora... Ricardo Lagos de la Unidad. Eso fue lo que planteó desde el compitió en primarias. Ahora, Ricardo Lagos llegó, lo sé mejor que tú, porque tú sabes, tú y yo, que Chile 21, fundación que también ha estado afectada por cosas terribles. Tú sabes bien, Gloria, que Ricardo Lagos tuvo un mérito. Yo fui testigo, fuimos derrotados por Eduardo Frei Ruiz Tagle, nos duplicó en 93. Ricardo Lagos siempre quiso la unidad con un método, que todo el mundo salta, que es las primarias. Que a los más ricos, a los más pobres les hace bien. Esta ocasión es mi error, a mi juicio, es no subrayar bien en mi primera respuesta que creo que Lagos cometió un error, Gloria. Y ahí te quiero abrazar en un buen sentido. Ricardo Lagos debió haber pedido primarias.
la unidad no se logra por decreto. Lagos probablemente yo creo que quería una coronación. Hubiese sido más fácil que Lagos fuera a primarias. Pero estás y yo poniendo propuse un el método. foco en Ricardo Lagos. Yo estoy preguntando qué es lo que dices tú respecto a tu autocrítica. Que ¿Qué es las lo encuestas qué es no lo les que creo, tú pero crees? las voy a dar por válida, porque lo que le creo es a este desafío, que voten los más pobres y los más jóvenes. Yo creo que las encuestas van a decir la verdad si hay una baja votación. Puedo tomar a los piñeristas por expertos. Cuando hubo primarias, ustedes pronosticaron 1 millón de votantes. No, yo no he pronosticado nada. Los piñeristas. 1,8 millones obtuvieron. Mira. Duplicaron el pronóstico. Y ustedes mismos fueron superados en participación. Esto es un mérito. Marco. Una participación inédita. Acuérdate. Inédita de la derecha. Yo me acuerdo de tu información Era el partido, parcial. era el partido, yo estaba Sí, en yo reunión también. y era el partido de la final de la Copa Confederaciones. Levante la mano el que aquí, por favor, honestamente pronosticó que iba a votar ese día de la final de la Copa Confederaciones. No, pues esa cuestión sorprendió a todo el mundo. Bueno, Perdona, lo mismo cuando- podría pasar en primera vuelta. Cuando insinúas esto de que Chile 21 también tiene cosas terribles, estamos hablando de las platas políticas, de eso. Exactamente, claro. Es un poco desleal con tu papá, No. con Carlos Minami. Yo creo que una mujer que trabaja Que en la el presidente fundación, Chile 21, ¿no? que Carlos, trata, sí, que esboza un debate, no tiene sentido. Yo creo que hay que hablar con hechos. Yo esa fundación la respeto mucho, es el think tank más importante del progresismo. Pero me parece que para avanzar en el debate y responder tu pregunta, Ricardo Lagos es la expresión, a mi juicio, del miedo a las encuestas y se asustó. Pero espérate, ¿no están mezclando cosas ahí? Porque estás diciendo, por una parte, estás diciendo esto de Chile 21, de lo cual, por cierto, me hago cargo, pues soy directora de esa fundación además. Y tu papá es el presidente. Y tu papá es el presidente de esa fundación. Y lo que hubo con Chile 21 fue un contrato con Sokimich, que no vale la pena ir a la pelea interna sobre eso, pero finalmente hubo un contrato que se rescindió, como no hay plata ilegal que entrara a Chile 21 a partir de esto. Lo que se investiga con Sokimich, que son los casos abiertos de gente que está procesada, es plata ilegal para financiar campañas políticas, que es muy distinto. Entonces creo que también hay que hacerse cargo de hacer una distinción, porque me parece que es responsable políticamente frente a los auditores hoy en día. Entonces, y a la gente que nos está viendo en su casa. Ahora, independiente de eso, yo te estoy haciendo otra pregunta que tiene que ver, que tiene que ver con, y vuelvo al punto, la autocrítica de Marco Enrique Jominami en la tercera elección que enfrenta como candidato presidencial, con todo el aprendizaje, pero me imagino que a estas alturas, de pasar del 29 a pasar al 6% de las encuestas, y el sentido común uno dice que algo de eso hay, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que tú crees que es tu error? Y ahí vuelvo entonces al foco original. Para no mezclar las cosas. Voy a luchar por convencer a los chilenos que soy lejos el más preparado para enfrentar al piñerismo, con sus valores. Esas encuestas, yo las controvierto, pero creo que es perder tiempo. Esa misma encuesta dice que el líder más transparente de Chile, la que tú das por válida, es Sebastián Piñera. Y mañana sale la encuesta CEP, ¿a esa le va a creer o no? A ninguna, porque creo que hoy día en el voto voluntario, y tú me corregirás, está pasando en el mundo que el mejor amigo de Piñera, Roberto Méndez, él mismo, no lo digo yo, lo dice él, que hoy día con el voto voluntario hay una crisis de encuesta. Bueno, Que me desmienta Roberto Méndez. Vamos a ver mañana lo que dice la CEP. Mariana Elwin. ¿Y usted no cree que al final usted ha sido un poco reemplazado por el Frente Amplio? Mire, cuando Que llegó el Camila Frente Vallejo, Amplio como que ha ocupado un espacio que usted ocupaba. Y la otra pregunta es si usted va a pasar a segunda vuelta. sobre la primera, Mariana, no hay una sola entrevista en que nos hayan preguntado si Camila Vallejo, Jackson, Boric, Parisi, Sfer, si cada vez moría el proyecto progresista. Y en cada elección hemos sido terceros. Siempre hemos ganado ese lugar tercero. Ahora, quiero decirle algo. Yo no quiero ser tercero. No se trata de mí, quiero que los chilenos ganen. Creo que somos el instrumento hoy día más lúcido, más abierto para articular en segunda vuelta la unidad, con verdades que son incómodas. Pero hay un aprendizaje, y es que sé que Chile hoy día está enfrentando, como el mundo entero en realidad, un gran desafío económico, que espero que vamos a hablar, un gran desafío medioambiental, y hay que elegir. Yo creo que no nos ha reemplazado a nadie nuestras ideas, la han copiado algunos, y me parece fantástico. Nuestras ideas han ido triunfando. Corríjame usted mismo. Cuando yo presenté la ley de aborto, fui duramente tratado por su candidata y su partido. Hoy su candidata votó a favor de la ley que yo presenté, Carolina Goich. Cuando la presenté, la mitad de su partido armó una bancada por la vida en contra del proyecto de ley. Hoy su partido adhiere, salvo que me equivoque, mayoritariamente
a que no haya cárcel para las mujeres con 3 causales. Las 3 causales. Quiere decir que hemos empujado los límites y soy parte de un enorme éxito para Chile. Sergio Méndez. Ahora, una veces gana, como he ganado como diputado, como hemos ganado en Arica, y a veces pierde. La democracia necesita de ganadores y de perdedores. Méndez. Yo, y le respondo, creo que voy a pasar a la segunda vuelta con una condición. Depende de una, de que la gente vaya a votar. Si vota poca gente, yo creo que Piñera puede ganar hasta en primera vuelta. Y que no se compren el quino. Ya, Melnik. Eso, o el loto. Marco, yo tengo una pregunta bien específica y me gustaría una respuesta bien concreta. Ok. Tú has dicho repetidamente que en Chile hay mucha plata. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánta plata hay y dónde está? Porque yo tengo la sensación, al revés, que no hay mucha plata. Que este gobierno se la farrió completa y dejó nada, dejó deuda. Deuda que también dejó Sebastián Piñera, de varios miles de millones de dólares, deuda pública. No, por supuesto, todos los gobiernos tienen deuda pública, pero... Seamos justos con Chile. No, ningún gobierno la dobla en 3 años. Chile tiene en acciones 1.400 millones de dólares por ahí. Debe tener unos 3.000 millones de dólares ahorrados en bancos. Y el ¿En resto acciones de quién? ¿Quién tiene el medio? El Estado de Chile tiene bonos soberanos que suman casi 10.000, 3.000 en bancos y 1.000 en acciones. Eso se llama un ahorro de 14.000 millones de dólares. Momento. La Entonces, deuda... en el fondo el cobre. El Fondo de Estabilidad Económica y Social, creado por ley, que ustedes votaron a favor, Sí. que consiste en crear un fondo de ahorro para las vacas flacas. Lo que ocurre, esto es una discusión muy técnica, si me permiten, porque hay que explicarla un poco. Los chilenos no sé si manejan todos estos datos. Las economías tienen un gasto público y un gasto privado. La deuda privada es solo el 60%, externa. La deuda pública externa es alta. Ha crecido. Piñera la dejó mal también. No. En 3.000 millones de dólares, al menos. Bachelet, efectivamente, tus cifras son correctas, las proporciones son correctas, aumentó la deuda. Lo cierto es que Chile debe tener una deuda pública por debajo del 30%. Hay una discusión si el 20 o el 25%. Francia debe el 100%. Estados Unidos técnicamente está quebrado en deuda, si se trata del indicador deuda pública. Japón tiene el 170% de deuda. Ya, o sea, hay capacidad para seguir endeudándose. Exactamente. O sea, Ahora, tú dices que la plata está en la deuda. No, yo digo, hay 5 caminos. Ahora no te puedo responder específicamente, yo sabía que iba a ir por ahí, porque sé que Piñera, uno de los debates es ese. Déjame responderte los caminos que nos lleven a Roma. Que yo creo que todos en este panel queremos menos pobreza, terminar con los campamentos. Ir a Roma. 5 grandes caminos. Cambiar las prioridades del gasto. Discusión en que con la derecha nos vamos a encontrar. Un gasto en armamento imprudente, a mi juicio, visto los problemas de salud pública. Segundo paso posible, usar los ahorros. ¿Cuánto va a bajar el gasto? 25% según las cifras que yo tengo. Ya. ¿Y esos son cuántos miles de millones? Serían 500 millones de dólares a las cifras que tengo del 2013. Tú sabes que las platas militares de armamento son profundamente oscuras, sería feo. ¿Cuánto me dijiste? Opacas, 500 millones de dólares, 25%. 500. Ya, 500 millones de dólares al año. Sí. Con las cifras que uno puede tener, es muy difícil exceder eso. Ya, pero Segundo camino. pongámosle... Sí, porque este es un tema que me parece fascinante porque para disminuir a la mitad los Ya, pero campamentos... tenemos que terminarlo algún 2, día. deuda, Para que termine el programa deuda hoy día. sana. 3, ¿Cuánta deuda va a poner? lo que sea necesario. Pero puede ser 20.000, 30.000. Te digo 600 millones de dólares para terminar a la mitad los campamentos de Chile. Se los pediré al BID o a la CAF, te lo digo inmediatamente. Tercer camino, una reforma acotada tributaria que yo he presentado como pocos candidatos por 4.000 millones de dólares. Y recurrir para infraestructura, para 100.000 cupos de salas cunas, que es un tema que a ti te interpela, Mariana, la primera infancia. A propósito de prioridades, donde aquí tenemos discusiones centro, derecha, izquierda. ¿Qué es primero, la universidad gratuita, el CAE o las salas cunas? Yo quiero resolver 100.000 de los 140.000 cupos de salas cunas. Eso supone recurrir a 6.000 millones de dólares de ahorro fiscal, 4.000 en salud, para 400 consultores, 4.000 especialistas médicos, etcétera, política de fármacos, y 2.000 millones de dólares para 100 millones de pesos por cada liceo. Eso te da una sola vez 6.000 millones. Tiene muchas dificultades esta propuesta. Esa es tu inversión. Porque no todo... Esa es la plata que estaría. Pato Fernández. No, pero perdón, es que... Sergio, Sí, Pato a ver, Fernández. pero solo para redondear. 6.000 millones de dólares en infraestructura. Una sola vez. Sí, eso no es nada. Chile necesita 100.000 millones. Así y es, tiene el que ser plan por concesiones. 2030. Y con las platas que tú dijiste, sumamos 3.500, 4.000, que tu plan cuesta 3 o 4 veces más, por lo menos, por año. No, hemos hecho un esfuerzo con un economista que ustedes mismos adoptaron, que se consultó nuestro Paul Fontaine, y hemos hecho los cálculos responsables de cuánto cuesta 400 consultores nuevos, cuánto eso es cuesta fácil de 100.000. calcular. Bueno, es Pato una Fernández, reforma porfa. acotada por un programa social ambicioso que supone aumentar la gratuidad al 100%, fíjate, en 4 años, y fue un error de este gobierno, y sobre todo de Alberto Arenas, de
Prometé gratuidad en enero, había que ir más suave. Por eso yo fíjate que también corrijo. Yo hablaba de cambio, Mariana. Hoy día hablo de un proceso de cambio. Yo creo que las cosas son procesos, son complicadísimas. Pero vuelvo a mi afirmación controvertida. Plata hay. No hay. Discutamos cuál es la deuda. Yo sé que en el Sename tenemos una deuda, tú y yo, enorme frente a ellos. Esa deuda me duele más que endeudar un poco más al Estado de Chile, con deuda sana ante el BID, Banco Interamericano, o la CAF, que es aún más grande, de la cual somos creadores y tenemos acciones clase C. Pato Fernández. Oye, Marco, tú has estado haciendo algo que me parece bien alucinante, a mí me interesa mucho ese tema. Has estado entrevistándote con presidentes de la izquierda latinoamericana. Has estado con Maduro, estuviste con Evo lo conoces bien, con Correa, con Raúl Castro. ¿Te sientes, para empezar la conversación, ¿te sientes parte de esa izquierda? Sí y no. ¿Por dónde parto? Parte por el sí. Sí, creo que la lucha por más justicia social requiere de mucha audacia y aumentar el gasto público en América Latina es fundamental. Todas las sociedades que... ¿Te parece que Maduro, por ejemplo, es un esfuerzo de más justicia social? Sí, con un pésimo manejo económico. Con una bajada en el peso general de la población porque tienen poco que comer. Con un pésimo manejo económico. Pero me parece clave, eso sí, recordar que tanto Venezuela como Argentina, como América Latina, salvo México y Brasil, en la década progresista tuvieron datos inéditos en la historia del continente. Crecimiento promedio de 4 puntos. Sí. Desendeudamiento público en esa década. Control de la inflación. Reducción de la pobreza promedio del 45%, escúchame bien, al 13%. Chile... O sea, como en Chile en casi todas partes, digamos. Y los méritos son compartidos. Con Elwin, partiendo desde Elwin, pasamos, corrígeme Mariana, del 43% al 11%. Es una revolución en manos progresistas de reducción de la pobreza. ¿Y el no? El no, porque creo que es una respuesta que no te va a gustar, pero debo decírtela. Chile tiene 8.000 kilómetros de largo según cómo se calcule, vive básicamente un producto que se llama el cobre, no es un país petrolero, y las respuestas de un país que es 0.3% de la economía mundial no es la misma que un país que tiene el 60% de reservas del petróleo mundial. Pero ponte tú en no son iguales las economías y los tamaños. Pero ponte tú en términos de comprensión. No estamos a 2 horas de barco de Miami como Raúl Castro. Pero ponte tú en términos de comprensión de la democracia. En casi todos estos casos han querido perpetuarse en el poder. En términos de comprensión de eso que hoy día podríamos llamar la izquierda. Tú le llamas progresista a varios de estos gobiernos. Yo tengo mis dudas si se llaman progresistas o si son una izquierda vieja que vamos a tener que reinventar en algún minuto. Pero te generan dudas esas maneras de ver la democracia, esa obstinación, por ejemplo, ¿por qué tantos de ellos quieren cambiar las constituciones para poder reelegirse indefinidamente? Eso es un error. ¿Y es un error que de dónde vendrá? Reformar la constitución después que hiciste una constituyente para tu reelección. Eso es un error. Sí. Ahora, yo estoy preocupado de la democracia. Evo dice que tiene derecho humano a elegirse, a reelegirse. Me preocupa mucho lo que pasó con Guantánamo en Estados Unidos, pero mucho. Es una violación a los derechos humanos. 800 personas no tuvieron juicio. Chile no rompió relaciones. Es un escándalo. Me preocupa mucho la remoción del fiscal nacional americano por Trump. Me preocupa mucho que Trump haya removido en democracia a quien lo investigaba por sus conexiones rusas. ¿Te preocupa en Venezuela me preocupa. Efectivamente, lo que pido... Y el No, a mí me parece que es importante aclarar eso, si tú consideras que Venezuela está viviendo una democracia o simplemente ya se alejó de ella. Es una democracia imperfecta. Mariana, yo quería terminar una idea con esto, perdona. Sí, es que, no hay democracia perfecta. Porque la izquierda chilena... de la que tú has sido parte también, qué sé yo tengo la sensación siempre que se ha avergonzado respecto de esta otra izquierda latinoamericana. Se ha sentido como no tan de izquierda. Sí. Ha sentido que los verdaderamente consecuentes estaban más bien en Venezuela, en Cuba, Ya a estas alturas del partido, ¿tú sientes un cierto orgullo de esa transformación que vivió la izquierda chilena en la transición o una cierta vergüenza de ella convertida como una... La chilena. Yo soy muy crítico, he hecho documentales, he hecho, tú sabes, libros, he dado entrevistas. Yo creo que se les pasó la mano. Estaban fatigados los héroes. Yo creo que se les pasó la mano en la transición. Ahora, es muy fácil, con 44 años, 2 hijas, una de 21 años, que hoy día no es un buen ejemplo, porque estamos todos impactados por la golpiza. Pero otra hija de 13, más ella. Es muy fácil decirle, mire, a Elwin le faltó XY. Ahora decirlo. Yo fui hijo de un ministro de Economía de su papá. Viví de cerca lo que se llamó el boinazo. Lo viví de cerca. Te digo decir que es izquierda, de extrema izquierda, donde yo estudiaba filosofía en la Chile. Sí. Me perseguía por ser
¿cómo era? Vendido a Melnik. No acusaba de eso. Sí. Porque mi delito era que yo encontraba... Era ser vendido y barato. Yo encontraba que Elwin se había excedido en los pactos de la transición, pero al mismo tiempo le encontraba razón que la única manera de avanzar después de un trauma de 17 años era paso a paso. Mariana. Entonces en la universidad era profundamente incomprendido porque se instalaban dos agendas. El hambre de no a la impunidad. Y yo, hijo ministro de Economía, de Elwin, yo decía, porque tenía información privilegiada, como hijo ministro, decía, pero estos tipos también tienen una razón en algo. Tenían a Pinochet de comandante en jefe, que no es divertido tener a Pinochet de comandante en jefe. No, no era nada de divertido, en realidad que era bastante complicado. Exacto. Y se sorteó bien. Pero yo quiero preguntarle si usted cree que la sociedad venezolana o boliviana o ecuatoriana es más justa que la chilena o no. ¿La sociedad? Sí, o sea, son países más justos, donde hay más justicia. ¿Más justicia Depende social? de los índices. Más justicia social. Depende. Porque Póngame depende usted el de qué. indicador, póngamelo usted. No, pero por ejemplo, En educación, pobreza. en educación yo creo que es una crueldad que tengamos las universidades públicas más caras del mundo y las universidades privadas, PIB per cápita, sean de las más caras del mundo. Y las encuentro algunas vergonzosas. Creo que es una crueldad que el hijo de Coca Pablaza en Cauquenes deba 15 millones de pesos a los 28 años por una carrera que costaba 5. Oye, resulta, eso lo encuentro jodido. pero sabes tú... Es un que indicador también, ¿eh? La deuda Sí, pero- escondida de los chilenos por estudiar. Pero otro indicador es que Chile, a pesar de estas cosas que usted está diciendo, tiene más jóvenes del primero y segundo quintil de ingreso que un país como Argentina que tiene educación gratuita. Más jóvenes estudiando en la universidad. Más jóvenes, Más jóvenes estudiando en la universidad. De los quintiles más Entonces, pobres. de los quintiles más pobres. ¿Mm? Depende en mortandad infantil, en salud pública, depende. Todo En eso- vivienda, Chile tiene todavía un déficit de vivienda que se calcula en cientos de miles, aumentaron los campamentos, el déficit de vivienda... Ajá, lo que me va a pasar es que si usted me ¿Sí? quiere poner aquí de embajador de Venezuela, le digo no. Ok. No, yo soy si candidato a presidente de Chile a 26 días de la elección y gobernaré de esta manera, Pero- en política exterior. pero Chile es más Privilegiaré el interés de desigual, Chile. más desigual que Venezuela, que Perú... y Sería irresponsable. que Bolivia, por ejemplo. Sería irresponsable que quien se pretende junto al pueblo de Chile, futuro presidente de Chile, empiece a transformarse en profesor de lo bueno y lo malo. Chile mantiene relaciones con China. Yo le pregunto de vuelta, ¿a usted le gusta el sistema de derechos humanos chino? Es que le cuento algo que usted es el entrevistado, no yo. Entonces voy a responder a la gente. Sí, Les exacto. quiero contar, Chile vende cobre, dependemos para construir hospitales del precio del cobre, que básicamente depende de la demanda china, Pero- y China... Y no tenemos Marco, problema es con que su yo récord creo- de derechos Momento, humanos. momento, pero momento, Marco, no he terminado, déjeme responder. Sí, pero yo creo Por que favor. el problema no es China ni Venezuela, sino que como tú en lo que yo te preguntaba es cómo tú entiendes la izquierda. No es para ver Es que si me Venezuela cambiaron- son buenos o malos. Exactamente, El me han cambiado los relativismo no planos. sirve en eso. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿En qué? Voy- El relativismo, cuando uno, porque más allá de que uno pueda tener una opinión o no respecto a las izquierdas en general, uno tiene una posición o uno tiene una consideración respecto a lo que es una democracia y lo que no es una democracia. Cuáles son los estándares que debe cumplir, cuáles no, independientemente de los indicadores de ese país. Y yo creo que la pregunta finalmente apunta a si en estos regímenes en particular, si en estas apuestas de la izquierda en particular, existen o no existen estándares de democracia que sean aceptables. Lo importante para un candidato a presidente de Chile es decir lo siguiente. Mi canciller trabajará cerca de todos los países de América Latina y no los abandonará. En segundo lugar, ¿Quién no va a ser? romperé relaciones, ojalá sea usted. No romperé relaciones. Todos los No, ofrecimientos de momento. Mariano. ¿Ya? ¿No va a romper relaciones por No defender derechos romperé. humanos? No romperé relaciones con China, ni con Corea del Norte. Que usted se imaginará lo que yo opino de un país donde está prohibido Twitter. Yo no presidí el grupo de amistad China-Chile, lo presidió la ADC en el Parlamento. Fueron 20 veces. Nunca escuché una reflexión académica ni sofisticada. Fueron hombres de Estado. Ya. Francisco ¿Por qué? Rubio. Quiero decir Hay algo. estándares La que uno DC, puede siempre, establecer. la DC siempre pidió presidir ese grupo. Y me parece bien, Marco. porque era estratégico para Chile. Pero, ¿de qué sirve que una tertulia nocturna no le llegamos a los chilenos que para construir hospitales Chile tiene que venderle a una dictadura que es China? Y hay que ser pragmático. Ese es el Ya, dato. Francisco Para la Rubio. política exterior, mis valores los discutimos cuando quiera sobre Ya, la Marco. izquierda, pero quieren cambiarnos de Te plano. quiero Francisco. cambiar de tema, Marco. Yo te escuché en ENADE, en el video que puso Beatriz Sánchez, ¿cierto? Y que tú ¿Te gustó el video? justo de eso te quiero conversar. Tú enrostraste a los empresarios diciéndoles que se han portado mal en el último tiempo. No a los empresarios. ¿Ah? No a los empresarios. Sí, pues dijiste A los tú, que estaban ustedes en empresarios se han portado mal. A algunos, me parece que
en un programa de tan alto nivel. Yo les pido precisión. Algunos. Claro, muchos de ustedes dijiste. Algunos, dije dos cosas. Que las colusiones del pollo, los remedios y las farmacias se portaron mal. Después dije que había otro caso, que estaba en la sala también, que algunos de ellos hicieron defensas corporativas. Bueno. Y yo les pedí algo que repito acá. Sean capitalistas. Amen el mercado. Luchen por la competencia. Ya, bueno, la pregunta no es esa. La pregunta es si no consideras tú que los chilenos creen que tú también te has portado mal, digamos, en el último tiempo y que finalmente el caso famoso del avión, yo sé que tú dices que no eres culpable, que no hay ninguna prueba, te lo he escuchado en muchas entrevistas, pero que finalmente la gente considera que las pruebas que hay, de hecho, de la misma empresa que ha dicho que te prestó el avión, y respecto al caso de Sokimich, los mails que existen respecto a tu jefe de campaña, a tu amigo, tu mano derecha, digamos, de la campaña anterior, ¿no crees que la gente, más allá de la justicia, que yo sé que lo has dicho muchas veces, que todavía no hay pruebas concretas que te inculpen, pero que la gente se ha formado una opinión y que es parte de lo que explica tu baja en la popularidad respecto a tu elección anterior? Es probable. Voy a arrendar otro avión. Estoy furioso con mi comando por ineptos que no son capaces de arrendar otro avión. Necesitamos urgente viajar por Chile. Lo reto públicamente. ¿Es muy caro arrendar un avión? Sí, parece. Nunca lo arrendé. Fíjate que en el 2009 arrendé uno y supe, estando en Temuco, que era de Piñera. Lo supe el día que lo iba a usar. ¿Y de dónde sacarías la plata para arrendar el avión? Piñera no sé. No, tú. Ahora Solo en esta campaña. contra gasto, contra las platas públicas, créditos bancarios que el Banco Estado nos va a dar. ¿Da para arrendar el avión? Tiene que dar. Ya. Sería impresentable que el Banco Estado fuera el banco de Piñera. Estoy Bueno, seguro que lo va a dar. pero volvamos Banco al punto Estado de no la se va a pregunta. atrever. Pero volvamos al punto. Volvamos a la pregunta. Respondí a la pregunta. ¿No crees Voy a que pedir que los otro avión chilenos... y es probable que tenga razón. Sí, me duele. Pero sé que lo que yo diga aquí da un poco lo mismo. Porque muchos de ustedes, no todos, tienen candidato acá. Lo que yo diga no va a ser aceptado, pero yo asumo que hay un dolor. Pero es doloroso. Si no creas que ha sido gratis todo esto. Tengo cicatrices. La Ha reformalización sido de dura. Cristian Warner hoy día, ahora por 13 facturas dadas en COSUD, ¿es parte de la misma conspiración que tú has denunciado en contra tuya? Hay una investigación, no tengo nada que decir. Si cualquiera de las evidencias mostradas en la prensa de manera parcial fuera verdadera, yo estaría preso. Oye, No, Marco, de hecho, aquí estoy. De hecho, una pregunta de hecho, no es así, por, digamos. por tu experiencia ya de varias campañas. ¿Determina mucho los enojos, los temperamentos, el cómo se reaccionen, las estrategias de campaña? Porque fíjate que yo veo como que oscilan mucho las ondas, digamos, ¿no? Aquí. No, o sea, claro, mirar la cámara, enojarse ante determinadas cosas. Últimamente he estado enojado y en el último programa te vi apacible, comprensivo, Sí, ecuánime. enamorado. ¿Cuánto enamorado. ¿Cuánto pesa, Y tú me digamos? fascinas, porque Te lo cuando me pregunto- sacas una te lo- sonrisa te lo pregunto que con nadie me gran- saca en este panel. Te lo pregunto con verdadera curiosidad. ¿Cuánto pero dale la cuánto determina las estrategias, los diseños en una campaña? ¿Qué cosas se aprenden, por ejemplo? ¿Cuándo Creo que- enojarse? ¿Cuándo no? Yo creo que es clave no aceptar falsedad e infamia. También hay que tratar de hacer propuestas. Hemos escrito 10 libros. Sí. Yo atiendo, y supongo que aquí muchos de ustedes no los conocen, así que se los traigo, son 10. Lo trajiste el capítulo anterior. que bien. Son 10 libros, por tanto, en materia de La propuestas, biblioteca querido Meo. Pato, somos los número 1. En materia de propuestas. En 7 años, 10 libros. Droga, ya. economía, litio, lo que Y se se te nota a ocurra. esta altura que tienes un conocimiento de los temas Por y toda la tanto, cosa, pero Yo sí creo que lo que es más importante, más que el táctico, la estrategia, es saber manejarse física y psicológicamente. Es resistir. Y lo digo con mucho cariño, porque no puede defenderse aquí, no quiso venir y lo lamento Beatriz Sánchez. Creo que fue un error no venir a enfrentarte, aunque tú tengas un pasado que yo no comparto, que condeno. Pero yo creo que un error no estar contigo acá, hay que decirse las cosas Sí. en el espíritu democrático, una distancia prudente, sin pegarse. Ella dijo algo que me pareció en un debate que tuvimos hoy día, y me encantaría que pudiera aclararlo acá, que ella sentía que a veces no se podía estar preparado para gobernar, que era normal aprender en el camino. Yo creo, vuelvo a Patricio Aylwin, por ejemplo, ya que está tan de moda para muchos candidatos. Mi abuelo, Rafael Agustín Gumucio, fue el presidente de la ADC. Entre otros, que lo desbancó es Patricio Aylwin. Patricio Aylwin tenía una visión a la sociedad. La encarnó, pidió perdón. Fue electo ¿cuántas veces, Mariana? ¿Cuántas elecciones ganó? De parlamentaria. Dos. Pero fue un Dos hombre, veces. se dice, Dos de veces. fuste. Fue un hombre preparado, con cicatrices, dicho por él mismo. imagínate a Andrés Saldívar. Imagínate a Andrés Saldívar. Yo creo que no es justo, a 26 días de la elección, decir al país, mire, yo solamente quiero decir que voy a ser participativa. Que de repente hay que fijar posición y después escuchar. Pero primero uno dice lo que piensa, como lo he dicho yo aquí, Sí. con todos mis errores. Pero, te respondo, yo creo que lo más importante es asumir que cuando uno gobierna es como el día de hoy, como esta noche gobernar. Es muy difícil, enfrentas preguntas
complejas que van de la economía, la moral, Venezuela, la corrupción, todo, y al mismo tiempo, Sí. tratar de responderle a usted, satisfacer su hambre de preguntas y aprovechar la cámara. Gloria y hablarle Fuente. a la gente de Quilicura, que me acuerdo de ustedes y no los pierdo. Sé hecho, perfectamente ahora- lo que es ser pobre en Quilicura. De hecho, Sé ahora lo te que va a es la preguntar pobreza en Gloria de la Fuente, apartamentos. Marco. Sí. Gloria. Quiero hacer una pregunta ahora sobre el PRO. ¿Para qué Yo veas? Vamos creo cambiando que- de tema sí. ahora, vamos. Sí, es que No, además sí, la yo vida me creo que hay que encanta. aprovechar la posibilidad de saltar sobre todos los temas. Sobre el PRO en particular. El PRO tiene un gran mérito, que logró inscribirse rápidamente, yo creo que programadamente, en todo el país, digamos, y logró ser rápidamente un partido nacional. Yo creo que es un mérito eso. Pero tiene un demérito, creo yo. Y que es que en todos estos años en que el PRO ha hecho una actividad que además tiene una fundación donde hacen un montón de cosas, donde tú mismo dices que tienen muchos libros, qué sé yo, no ha logrado sacar más allá o ser más que el líder en el fondo que lo preside, que eres tú, que evidentemente eres tú. Tengo la impresión de que esto es un partido donde hay un personalismo y un montón de gente acompañando detrás. Y no sé si eso es posible o es posible con ese modelo construir un proyecto más colectivo o más de coalición, que es justamente el llamado que tú haces ahora y que no hiciste en el pasado. ¿Cómo interpretas aquello o cómo ves tú aquello? ¿O, Creo que sí. o cometo un error al No, interpretar aquello respecto al PRO? Creo que es cierto, pero tienes razón, que efectivamente nos ha faltado. Es injusto para Camilo Lago, que es economista, para las alcaldías que ganamos en algún minuto, ganamos capital importante, para los 40 concejales que tenemos. Creo que es injusto, pero entiendo el fondo de tu pregunta. Te voy a responder desde el fondo y del corazón. Sí, hacer política fuera, entre comillas, del sistema es muy difícil, sin cargos públicos, sin transar tu convicción y quedarse fuera de este gobierno porque nos pareció equivocado, y tú también. En educación estuvimos juntos. Este gobierno estaba equivocado por razones distintas los dos. Yo no hice lo que hizo No RD, tan por distintas. ejemplo. Yo no hice lo que hizo RD, que me parece a mí una obscenidad. RD marcha contra Bachelet, vota por Bachelet, pide una omisión única en la historia, que no le pongan a nadie. Ya, pero volvamos a Momento. la pregunta. Pero mira la diferencia con el PRO, lo que es difícil construir cuadros. Mete sus cuadros en el Ministerio de Educación, echa a perder la reforma educacional, cobra millones, no defiende a Bachelet, levanta candidata presidencial insultando la reforma educacional que ellos hicieron. Nosotros hicimos lo contrario. Y eso significa entonces que cuesta mucho más fuera del Estado construir esa cantidad de cuadros yo quisiera. Ahora, creo que Patricia Morales, Camilo Lagos, Ricardo Godoy son espectaculares. Algunos tú los conoces. Son profesionales y algunos líderes sindicales como Pedro Abarca, sensacionales. ¿Cómo le va a ir Son al menos PRO? visibles. El 19 de noviembre, Yo creo la que con parlamentaria. Marcela Santibán yo creo que muy bien. Yo creo que Andrea Condemarín tiene una chance. Creo que Mila Chávez en Quique tiene una chance. Somos el partido que más mujeres lleva, que más candidatos lleva. Deberá dar, si es que vota mucha gente, una sorpresa. ¿Dos Si o vota tres? poca gente, yo lo veo muy complicado. Ya, Sí. Sergio O sea, si Valdés. vota poca gente, te doy todos los pronósticos que tú has leído y me quieras reproducir, los comparto. Si vota poca gente. Melnik. Oye, no voy a volver a la discusión económica. Solo digo, en mi opinión personal, tu programa no cuadra, ¿no? Los números económicos no son buenos. Pero yo te quiero llevar a otro tema de la educación, porque si de alguien esperaba yo cosas interesantes de educación, era de ti. Y las cosas que vi en tu programa, como decir, la educación se va a fundar en la ética, la estética, el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, eso es más viejo que el hilo negro del siglo XIX. O sea, la educación del siglo XXI es una cosa entera y completamente distinta y no vi ni una palabra sobre eso. Pero en cambio vi unas cosas que yo las encuentro, con tu perdón, Por favor. arcaicas. Así que vamos a tener una editorial nacional para producir libros y vamos a fijar el precio de los ¿Perdón, libros. ¿te gusta a ti? ¿Te gustó? Vamos a fijar el precio. Porque Arcaico, te dijeron. estamos en el siglo XXI, los libros están desapareciendo. No es que yo sea contra el libro, porque yo soy librófilo, claro. pero el libro es muy ¿Librófono lento. dijiste? Librófilo. Ah, biófilo. Bibliófilo. Entonces, Ponga. yo encuentro que tu posición en educación es realmente pobre. ¿Leíste el libro o el programa de gobierno? Leí el programa de Ah, gobierno. no, porque hay un libro. Si me permite desarrollar lo que yo pienso sobre la educación. A propósito del libro, yo propongo una ley para el libro digital, propongo una editorial pública, propongo 7 libros gratuitos para los profesores para que lean 5 el dice tu libro. programa. Subimos a Subiste a 7 5. y propongo además un IVA diferenciado para el libro. Pero es más complejo y estoy de acuerdo contigo. Eso es arcaico, todo eso que estás diciendo es arcaico. Momento, voy. La mitad de lo que aprenden los jóvenes en Chile es dentro del aula. La otra mitad es fuera del aula. En el aula, yo creo que hay un conjunto de cosas fascinantes que hacer. Una de ellas, yo espero que Mariana me interesa porque es experta en educación, es la PSU, que a mi juicio mata el aula. Hay que eliminarla. Complementarla, porque las pruebas estándar psicométricas son necesarias. El test PISA, para que tú sepas, se parece. Por tanto, es un error, es un eslogan decir no más PSU. Eso es un eslogan.
Yo propongo complementarla. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, en tercero y cuarto medio, están condenados a ir a un segundo colegio, que se llama preuniversitario. O tienen en tercero medio un ramo que es aún más vergonzoso, que se llama Ensayo en Lenguaje PSU. Excepto en mi programa de gobierno es distinto al de ustedes, que defiende la educación como un negocio, un bien de consumo. Nosotros no. Creemos que el conocimiento es completamente distinto. Es una aseveración innecesaria. Ya dijo Piñera, no yo. No lo dijo Piñera. ¿No lo dijo? No. ¿Que no era un bien de consumo? No. ¿En la moneda? Bueno. La educación es un bien de inversión, es una inversión, no un consumo. Mi amigo Google que me desmienta. Sí. Voy al hueso. Yo creo que repensar el aula, no solamente en términos de mallas curriculares, vale decir, rediscutir cómo se interrelacionan las materias, historia y filosofía, que le haga sentido a los estudiantes, repensar la cantidad de horas lectivas a los profesores, que sean más horas no lectivas. O sea, tú quieres una educación centralizada, manejada por el ministerio. Sí, quiero un Estado docente, efectivamente, que lo que no me... Y ahí vienen las complejidades. Ahí vienen las complejidades. ¿Se controla a sí mismo? Ahí vienen las complejidades. Que habiendo un Estado docente, yo no tengo ningún problema, si hay educación pública gratuita de todo el sistema escolar, que haya educación privada. Ninguno. ¿Y que esa educación privada sea libre para su currículum? Total, no, tiene que cumplir reglas públicas. ¿La gratuidad solo para la educación pública y solo para las universidades estatales? Es muy cara para el CRUCH, es muy caro. ¿Y qué haces, por ejemplo, Chile gastó, corríjanos la ley de presupuesto, 13.000 millones de dólares. ¿Pero qué haces con la... Son al menos 1.500 más. Solo las de CRUCH. ¿Y qué haces con universidades como, por ejemplo, la Diego Portales o la Alberto Hurtado? O la Católica. No, pero o la Católica, estoy hablando la de que han adherido a la misión gratuidad. Pública. Son privadas. Yo propongo un camino distinto. A ver si te hace sentido, a ver si te interpela esta propuesta. Yo creo, Mariana, que hay que reacreditar todas las universidades, pero no solamente por programa o carrera o universidad. Hay que liberar recursos públicos, acompañar el proceso y al final del proceso de averiguar, constatar, confirmar que tenemos universidades que tienen que existir. ¿Qué va a pasar con la otra? Pública y privada. Pública y privada. Yo estoy dispuesto, y no me temblará la mano, para cerrar las públicas malas y para cerrar las privadas malas. De hecho, este gobierno y el anterior ya se propuso cerrar el ARCIS, la Iberoamericana y ustedes la Universidad del Mar. La prueba, que lo que veníamos diciendo nosotros hace tiempo... totalmente en contra de cerrar cualquier universidad. Pero hay que abrir, lo que a mí no me parece que es más grave, yo entiendo que esto es un dilema muy de presidente. ¿Qué haces? Tienes estudiante de la Universidad del Mar. Mira lo que pasó a Piñera, que yo creo que fue en eso, Harald Beyer fue bien intencionado. Él dijo, mira, tengo un problema. Tengo una universidad que no cumple con estándares mínimos, la del Mar. La cerró. Y todos dijimos, bien, había que cerrarla. No, yo no. Pero nos quedamos con 40.000 jóvenes. Yo conocí a uno en Iquique, mesero, que había estudiado en Viña y terminó en Iquique, endeudado sin ver a su familia. Por tanto, cerrar universidades no es como cerrar una COPEC. Es lo más complicado que hay. ¿Qué propongo yo? Tomarnos el tiempo que sea necesario. Proceso de cambio. Para reacreditar todas las universidades, públicas y privadas. Y al final del proceso, tenemos que algunas reabrirlas, fomentarlas, apoyarlas, dar recursos para investigación, porque no todas pueden hacer investigación, que es clave. ¿Crees que el que acredita debe ser el Estado? ¿Qué pasa con No, las una ofertas de agencia carreras autónoma. ahí? Pero ¿habría que reestudiar la oferta de Mira, carreras en 2015 también? se titularon 900 periodistas. Con su perdón, Excelente. soy hijo de periodista, casado con periodista. Yo creo que es una total irracionalidad que hayan 915 periodistas y 85 geriatras para 3 millones de adultos mayores. ¿Pero dónde está Eso el es problema? insensato. Si la ¿Dónde está gente el quiere problema? ser periodista, si un joven quiere ser periodista, le vas a impedir, le vas a poner un cupo y no entra Los más. deseos de todos los individuos son importantes, como es importante estrategia de país. Y el país debe poner reglas para las universidades. Las universidades son parte, Pero tú puedes poner incentivos para que No. se estudien otras carreras. Yo propongo que las universidades sean parte de un modelo de desarrollo que sea distinto al que tenemos hoy día, que participen y ayuden más de lo que ellos están haciendo en ciencia y tecnología, y para eso necesito ciertas reglas. Por muy privada que sea, la UDP tiene que colaborar al conocimiento en una visión de desarrollo a largo plazo. Eso no es posible. Una visión única. Porque hay algunas universidades que simplemente no les importa el modelo de desarrollo y enseñan periodismo porque es barato. Y hay taxistas No, porque el sistema que tienen título hijos y grado- dicen que orgullo, mi hijo está en la Iberoamericana. El sistema de título de grado en momento. Chile es obsoleto. Un momento. Si quieres cambiar eso, lo primero que tienes que hacer es cambiar los títulos. Ahora de grado. conozco Historia cantidad de distinta. padres empobrecidos que dicen que orgullo, mi hijo estudia periodismo en la Iberoamericana, voy a inventar, y está lindo por el dinero, va a cerrar, pero si yo estoy endeudado. Me endeudé por mi hijo. Eso es una crueldad. No. Oye, vamos a tener que hacer una pausa. Sí, Vamos a porque- dejar esto en suspenso. La pregunta que quiere hacer Mariana Elwin, la que estaba haciendo Pato Fernández, la que también quiere hacer Francisco Covarrubias, estamos haciendo en Buen Chileno por la pantalla del 13 con Tele 13 Radio y T13 Móvil en transmisión simultánea y también con nuestro auspiciador. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande, la Universidad de San Sebastián, una de las 7 universidades privadas acreditadas por 5 años. Certificación que avala la calidad de su proyecto de inspiración humana.
humanista cristiana. Bienvenidos los que creen que los logros son el fruto de hacer siempre las cosas bien. Universidad San Sebastián, bienvenidos a una gran universidad. La pausa y estamos de vuelta en esta edición de Buen Chileno Presidencial, martes en la noche, hoy con Marco Enrique Sominami. En la pausa, volvemos. Universidad San Sebastián, 5 años acreditada, está presentando En Buen Chileno. Dominante. Hola, iré hablando igual. Divertida. ¿Qué es lo primero que encontré? Despampanante. Quita rica, te hago un queque. ¿Y tú sabes cocinar? Deslenguada. Desafinada. ¿Y? 2 tallas más. Directa. Muy buenas noches. Diana. Una noche delirante, dinámica, diferente. Pronto, por el 13. En City Tour esta semana, Federico y Marcelo viajan a Europa. Claro, aquí en el cable también podemos gozar de París, por supuesto, y de mucho más. Mira, mira qué maravilla. Además, que no deja de ser maravilloso que justo en la esquina de París con San Francisco hay una casa española. El barrio París-Londres en pleno, en un nuevo capítulo de City Tour. Casi 2 millones de sufragios en la última elección. A veces polémico, siempre verdadero. Es el auténtico barómetro de la popularidad nacional. Y este 2017 nos llena de orgullo anunciar que por primera vez llega al 13 el Copihue de Oro. Muy pronto, aquí en el 13. Esta semana en Carlo Cocina nos movimos hasta Puerto Natales para empaparnos más de la cultura de nuestra Patagonia y conocer algunos emprendimientos en el fin del mundo. Allá conocimos a Rubén Lira, que a través de sus distintas técnicas de ahumado ha logrado obtener un sabor único en sus productos. Todo esto acompañado de 2 recetas sencillas y llenas de sabor. Aquí, inmerso en plena Patagonia chilena, desde Puerto Natales, hacemos Carlo Cocina, solo por las pantallas de 13C. La Copa Chile se acerca a su gran final y este miércoles a las 21 horas, Antofagasta se enfrenta a Universidad de Chile con el relato de Claudio Palma y los comentarios de Aldo Rómulo Scavacase. Copa Chile, Antofagasta versus Universidad de Chile, miércoles, 21 horas, por el 13. Jugamos con el corazón. Esta semana en Plan B, acompañaremos a Virginia de María a circular sobre ruedas. Para eso fuimos a conocer un poco más del mundo del skate y aprovechamos de hacer uno que otro truquito. Además aprendimos a hacer unos artículos de cuero para bicicleta hechos a mano para que te luzcas en la calle. Todo esto acompañado de 2 riquísimas recetas, solo por 13C. ¿Sabes cuáles son las propuestas de los candidatos para los próximos 4 años? ¿Conoces sus planes económicos para hacernos crecer de forma sustentable? ¿Sus posiciones sobre el aborto, educación y matrimonio igualitario? ¿Cómo ha sido su carrera política para llegar a ser candidato o candidata al sillón presidencial? ¿O qué quieren mantener del actual gobierno? ¿Y qué quieren cambiar? Vota consciente. Vota informado. Porque este voto puede cambiar un país. Sigue las elecciones en todas las plataformas de Tele 13. Tú decides. Las elecciones están en el 13. En estas elecciones me informaré de las propuestas de salud de los candidatos, ya que es un tema muy, pero muy importante para todos los chilenos. Vota consciente. Vota informado. Porque este voto puede cambiar un país. Sigue las elecciones en todas las plataformas de Tele 13. Tú decides. Las elecciones están en el 13. Miyasi y Sinam son hermanos. Cada uno víctima de un amor prohibido. Miyasi, enamorado de la misma mujer que su mejor amigo. Y Sinam, de la esposa del hombre al que salvó la vida. Muy pronto, llega al 13. Rivales de sangre.
No hay amor más brutal que el amor prohibido. Muy pronto, por el 13. En Buen Chileno, por la pantalla del 13, con transmisión simultánea con Tele 13 Radio y T13 Móvil. Marco Enrique Sominami, nuestro invitado en el Buen Chileno Presidencial de martes en la noche. Francisco Covarrubias, la pregunta. Marco, tú has levantado la bandera de la AFP como otros candidatos y dices incluso que volvería a ser candidato aunque saque muy poca votación mientras las AFP sigan existiendo. Sin embargo, yo leí tu programa y en la página 21... no aparece el fin de la AFP, cosa que yo no critico, sino que critico el discurso que no compatibiliza, digamos, el discurso público con lo que dice tu programa. Más bien, en tu programa dice que hay que crear la AFP con una nueva regulación, y le llama AFP regulada. ¿Por qué esa dicotomía de discurso? ¿Leíste el otro libro? ¿Hablamos de eso? No, yo leo tu programa. Tu programa que está en el CERVEL. Nosotros hemos dicho públicamente que es un Página programa, 21. que un programa del CERVEL pide algo que es completamente insuficiente. No, pero tú dices que la AFP pasarán a ser sociedad anónima regulada y que tendría recibir en el libro que yo conduje, te voy a decir lo que propongo. ¿Pero entonces el programa está malo? No, el programa es cumplir con el servicio electoral. Pero nadie cualquier lee cosa está sacado de Google. ¿Puedo proponer? Mis libros son digitales. fundacionprogresa.cl, presidentemarco.cl. Pero entonces no pongan la página web del programa. ¿Puedo responder mi propuesta de AFP? No, pero ¿por qué es la diferencia? Muy rápido. Porque es simplemente lo mínimo de lo mínimo. Voy a ir al fondo. Es, uno, no más AFP, tenemos tres casos distintos. Tenemos más de 150.000 millones de dólares en AFP. Hoy, invertidos en el sistema productivo chileno, etc. Dos, tenemos los cotizantes de hoy, todos nosotros, el 10%. ¿Qué propongo? Que agreguemos a los militares a este hombre-mujer, rico-pobre, joven-adulto, con el 1,2% del PBI adentro. El 5% adicional a empresas reguladas, que sea optativo, que es lo que propone el gobierno, yo creo que es más. Creo que es 18. Antiguamente, cuando el famoso sistema AFP reemplaza al anterior, era un sistema donde se cotizaba entre 18 y 20, más. Mi objetivo no es un sistema de pensiones, es un sistema de seguridad social. Momento. Yo propongo nuevas regulaciones. Son los 170.000 anteriores, la AFP, que los gobiernos corporativos se abren. Uno. Dos, que esas AFP inviertan más en energía no fósiles para cumplir el Acuerdo de París. No hay regulaciones para la AFP, no es no más AFP. Sí, claro, porque el 10% tu discurso. No, momento. El 10% de hoy va a un sistema de reparto con el 1,2% de las Fuerzas Armadas más el 0,6% del PBI. No es lo que aparece aquí en el programa. Es lo que te estoy diciendo, que nuestra propuesta escrita es lo que digo. Ya, vamos a tener que dejarlo. Esto es muy importante porque con este nivel de rating y este éxito, esta es mi posición, es no más AFP, el 10% de un sistema solidario, distinto, el 5% adicional a un sistema de empresas reguladas y lo que hay ya. ¿Y de dónde salió que eso? invierta más. ¿No te aburre ser candidato? ¿Nunca te va a aburrir ser candidato? Pato, yo me relaciono con la pobreza duramente todos los días. Pero hablar de un país que no ejerce... Un canal que compite aquí me hizo ver ayer un video de una niña del Sename, que era abusada en el Sename, que los padres la abandonaron, se los quitaron, los padres venían del Sename, ella tiene un hermano menor que era violado mientras tanto en el Sename. ¿Qué es esa historia? ¿Qué quieres que te diga? Por eso eres candidato, lo siento. Voy a echar todo lo que pueda por Marco eso. Enrique Sominami, nuestro invitado del tercer capítulo de En Buen Chileno Presidencial. Marco, muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación. El final de En Buen Chileno, Sergio Melnik, Francisco Covarrubias, Pato Fernández, Mariana Elwin y Gloria de la Fuente. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana igual. El próximo domingo, aunque sea fin de semana largo. Y el próximo martes también, en una nueva edición de En Buen Chileno Presidencial. Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Te invitamos de nuevo. Bueno, tenés que pasar a la segunda vuelta. Para empezar. Ahí vemos. Gracias por la invitación. En Buen Chileno Presidencial.